Gobiernos centralistas en México. El centralismo es una doctrina política que propugna la centralización política o administrativa. Es decir, el centralismo promueve un sistema político en el cual el gobierno central reúne a todos o la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. Con esto se pensó que se resolverían los problemas de la nación. Sin embargo, este cambio de régimen dio pie a diversos conflictos entre los estados de la Unión y el centro del poder. Esto fue la causa, entre muchas otras, de la independencia de Texas y los diversos conflictos internos como la separación de la Unión de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la Declaración de Independencia de Yucatán. Las 7 leyes constitucionales o la Constitución Régimen Centralista de 1836. Las 7 leyes constitucionales o Constitución del Régimen Centralista del 1836 es un conjunto de leyes de rango constitucional, promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino de México, José Justo Corro. Las leyes le dieron forma a un régimen centralista, contrario al régimen federal establecido en la Constitución de 1824. El protagonismo en la promulgación de las 7 leyes recae en el presidente interino José Justo Corro, aunque se considere que el artífice de las mismas fue Antonio López de Santana. Primera ley. Los 15 artículos de la primera ley otorgaban la ciudadanía a aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual de mínimo 100 pesos, excepto por los trabajadores domésticos, quienes no tenían el derecho al voto. Segunda ley. La segunda ley permitía al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte, prohibiendo a los militares tomar este último cargo. Tercera ley. Los 58 artículos de la tercera ley establecían un Congreso bicameral, senadores y diputados, electos por órganos gubernamentales. Los diputados ocupaban el cargo por 4 años y los senadores por 6. Cuarta ley. Los 34 artículos de la cuarta ley especificaban el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominarían a 3 candidatos cada uno, y la Cámara Baja, diputados, elegirían de entre los 9 candidatos al presidente y al vicepresidente. El poder ejecutivo se depositaría en un presidente que duraría en el cargo 8 años, con la opción a reelegirse y con el cargo irrenunciable. Quinta ley. La quinta ley especificaba el mecanismo de la elección de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que el mecanismo de elección presidencial. Sexta ley. Los 31 artículos de la sexta ley sustituían a los estados federados por departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente. Séptima ley. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por 6 años. Otorga al Congreso la facultad de volver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas, pero estas no podrían llevarse al cabo al término de 6 años contados, a partir de la promulgación de la Constitución. 28 de diciembre de 1836. España reconoce oficialmente la independencia de México. La guerra por independencia de México llegó a su fin el 27 de septiembre de 1821, fecha en la que el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Un día después de tan solemne acto, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital del país. Sin embargo, el reconocimiento por parte de España no se llevaría a cabo sino hasta 10 años después. El 28 de diciembre de 1836, a través del Tratado de Santa María Calatrava, España finalmente reconoció a México como una nación libre, soberana e independiente, con lo que la monarquía renunciaba a cualquier tipo de interés o injerencia directa sobre el territorio nacional. De igual manera, consideraba que la nación mexicana era capaz de organizarse, legislarse y gobernarse a sí misma, con lo que la nación de reciente creación adquirió mayor presencia internacional. Este fue el tratado definitivo de paz y amistad rectificando para ambos gobiernos, restableciendo las relaciones diplomáticas bilaterales. La primera intervención francesa. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 tuvo lugar el primer conflicto bélico entre Francia y México, que mantuvo los puertos mercantes mexicanos bajo bloqueo de los buques de guerra francesa,
por más de 8 meses, para presionar al gobierno mexicano a ceder a sus demandas hasta la declaración de guerras. Esta primera invasión francesa es conocida como la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles en 1836, Francia bloqueó los puertos de Veracruz y Tampico para exigir un pago como indemnización por daños y perjuicios contra negocios franceses en México. El contraalmirante Charles Boudin, plenipotecario de Francia, reclamaba el pago de 60,000 pesos, alegando que las revueltas cotidianas de la vida nacional habían causado pérdidas considerables a un pastelero de Tacubaya y a otros comerciantes. Como México no pagó, la escuadra francesa bombardeó y tomó el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, y de esta manera se declaró la guerra entre México y Francia el 30 de noviembre de 1838. El conflicto ocurrió durante el segundo mandato presidencial de Anastasio Bustamante. En la batalla participó el general Antonio López de Santa Anna, quien como comandante de Puerto de Veracruz trató de detener a los enemigos, pero no lo logró. Separación de Centroamérica y Texas. 29 de junio de 1823. Las Provincias Unidas de Centroamérica, adheridas a México espontáneamente el 5 de enero de 1822, proponen ahora su separación. El hecho ocurre durante el congreso que celebran en Guatemala a convocatoria de Vicente Filisola. Durante el virreinato, la Capitanía General de Guatemala abarca Centroamérica, territorio que ahora ocupan las actuales naciones de Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Centroamérica se había proclamado independiente de España el 15 de enero de 1821, pero el 5 de enero de 1822 en Guatemala fue firmado con Agustín de Iturbide un documento conocido como el Acta de la Unión, por la que toda Centroamérica y Chiapas se incorporaron al Imperio Mexicano. Filisola convocó a un congreso de Guatemala y así fue como hoy, 29 de junio de 1823, hacen la propuesta de separarse de México, de modo que el siguiente 1 de junio ya habrá otra nación, una república federal integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, llamada Provincias Unidas de Centroamérica, con capital en Guatemala. La instauración del centralismo desencadenó en los habitantes tejanos reacciones en contra de la forma de gobierno, además de ver una oportunidad de obtener la separación de Texas de forma definitiva del resto del país. Al instaurarse la República Centralista, los colonos tejanos declaran su separación de México, mientras el sistema de gobierno federal y la Constitución de 1824 no se restablecieron. Ya para el 15 de diciembre de 1835, las fuerzas militares tejanas atacan y toman posesiones militares de México en la región, y para el 2 de marzo de 1836 se firma el Acta de Independencia de la República de Texas, dando así formalidad a los hechos consumados. La separación de Texas fue el comienzo del expansionismo estadounidense, que desde un inicio vio en este estado la mejor manera de poder anexarse a la Unión Americana en los territorios del norte de México, que desde la época del virreinato de Nueva España anhelaba. La posterior incorporación de la República Tejana a los Estados Unidos provocó la confrontación armada de México, que no reconocía la validez de los tratados de Velasco y que solo veía a Texas un estado rebelde dentro de la Unión. En 1845, Texas decidió anexarse a Estados Unidos. Cuando se dio la incorporación, México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano. Entonces era presidente James Polk, quien quería reafirmar su dominio sobre Texas y además comprar Nuevo México y Alta California. En vista de que el gobierno mexicano se negó a venderlos, decidió tomarlos por la fuerza. Por estos motivos, y con el pretexto de que las tropas mexicanas habían atacado a los americanos en el territorio en disputa, el 11 de mayo de 1846, Polk pidió al Senado declarar la guerra a México, aludiendo dos causas principales: el incumplimiento e insultos constantes de México, el derramamiento de sangre norteamericana en suelo norteamericano, lo cual era falso, pues esas tierras todavía no pertenecían a los Estados Unidos. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. La invasión, que empezó por la toma de Matamoros, Tamaulipas, duró 2 años. En la guerra, los norteamericanos obtuvieron varias victorias.
Estas intervenciones estadounidenses fue una de las causas que puso fin al gobierno centralista en México. En diciembre de 1845, el general Mariano Paredes y Arrillaga derrotó a Herrera y ocupó la presidencia de enero a julio de 1846. Durante su gobierno mejoró la economía y el ejército. Aprovechando que Estados Unidos había declarado la guerra a México en mayo de 1846, los federalistas iniciaron una revolución contra el presidente y el Congreso restableció la Constitución Federalista de 1824. Santa Anna y Gómez Farías quedaron nuevamente al frente del país. Esos pocos años fueron muy complicados. México tuvo 18 gobiernos con 11 personas distintas. El que permaneció más tiempo fue Anastasio Bustamante, que en 2 periodos gobernó casi 4 años en ese lapso. Antonio López de Santa Anna gobernó 4 veces en periodos que suman poco más de 2 años. En los casos de Francisco Javier Echevarría y Javier Belencio, los gobiernos duraron unos cuantos días.